número 2, así en forma muy rápida. La unidad 2 corresponde a lo que es metabolismo intermedio de carbohidratos y lípidos y también a la regulación hormonal del metabolismo intermedio. Entonces, para hablar de metabolismo, muchachos, tenemos que hablar de que las vías metabólicas, bueno, la palabra metabolismo significa cambio, ¿no? En este caso, en forma, si lo quisiéramos eh, conceptualizar en una sola palabra, significa metabolismo, significa cambio, ¿vale? Entonces, las vías metabólicas no son más que en una serie de reacciones químicas que se dan en el organismo, en la cual participan biomoléculas como monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? Otras moléculas que son orgánicas para ya sea utilizarlas como energía o construir moléculas más grandes. A eso nosotros de forma conceptual le llamamos anabolismo o catabolismo. Sin embargo, para entender el metabolismo de una mejor forma, ¿por qué? Porque a lo mejor esto de anabolismo y catabolismo podría confundirme, porque pues, yo les podría decir una vía anabólica, que es aquella que tiene el objetivo de construir moléculas, ¿no? O de sintetizar moléculas. Un ejemplo podría ser la proteogénesis, pero también yo les podría decir, bueno, una vía anabólica podría ser la cetogénesis, ¿no? Formación de cuerpos cetónicos, formación de proteínas, proteogénesis, formación de cuerpos cetónicos. Siempre que diga génesis es anabólico, ¿no? Desde el punto de vista estricto bioquímico. Y lo que es catabolismo es, al contrario, utilizar moléculas para, en términos generales, formar energía, ¿no? O para producir sustancias de desecho. Yo les podría decir, bueno, una vía anabólica pues, es la glucólisis, pero también otra vía anabólica podría ser la lipólisis. Pero aquí, ¿cuál es el detalle? Que la glucólisis y la lipólisis no se llevan a cabo en la misma situación metabólica, ¿no? Nutrimental. Si bien químicamente son vías catabólicas, no se llevan a cabo en forma simultánea ni en la misma situación metabólica en sí. Lo mismo pasa con la protogénesis y la cetogénesis, ¿no? No se llevan a cabo por lo general en la misma situación, ¿vale? Entonces, ¿de qué forma nosotros dividimos de una manera más didáctica para entender sobre todo cómo es que las hormonas regulan el metabolismo? Pues lo vamos a dividir en las dos fases en la cual nos encontramos nosotros, en la fase de ayuno y en la fase postprandial, ¿no? En el periodo postprandial. Entonces, en el periodo postprandial implica que nosotros comamos, ¿no? Que nosotros incorporemos alimentos y estos alimentos que contienen nutrimentos, pues se procesen en el tubo digestivo, ¿no? Exista un proceso digestivo de estos nutrimentos para que finalmente puedan absorberse a través de la pared intestinal y ya estas moléculas, estos nutrimentos en sus unidades mínimas, monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? Vitaminas, etcétera, ingresen al torrente sanguíneo para que finalmente se puedan metabolizar, se puedan incorporar a las vías metabólicas en todos los órganos de la economía, ¿no? Siempre ponemos como ejemplo clásico al hígado, que es el órgano metabólico por naturaleza, pero en todas las células y tejidos del cuerpo se llevan a cabo reacciones metabólicas, ¿no? En el cerebro, en el corazón, en el riñón, en el músculo, en el tejido adiposo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el periodo postprandial implica que nosotros al comer incorporemos nutrimentos y esos nutrimentos sean incorporados a las vías metabólicas, ¿no? En este caso, el objetivo inicial del periodo postprandial es incorporar nutrimentos, principalmente moléculas de monosacáridos como glucosa, para que de inicio estas moléculas de glucosa formen energía. Una vez que estas moléculas de glucosa forman energía, las moléculas residuales de glucosa van a ser destinadas a que se almacene a nivel hepático y a nivel muscular una pequeña cantidad de reserva energética en forma de glucógeno. Por eso aquí primero vemos que la glucosa obtenida a través de esos alimentos, de ese periodo postprandial, se incorpora a la célula para que
forme piruvato, el piruvato forme acetilcoenzima A y esto forme energía. Una vez que tenemos las células, ya tenemos provisiones de energía en todas las células, pues sobre todo a nivel hepático y a nivel muscular, este excedente de glucosa se va a ir a otra vía metabólica para que estas unidades, estos monosacáridos, se unan en una sola molécula o bueno, en una molécula más grande llamada glucógeno. Estas moléculas de glucógeno que se van a formar van a ser nuestras reservas de energía para que en caso de que estemos en ayuno, pues por supuesto las podamos ocupar. Y si yo sigo incorporando más y más glucosa, pues lo único que va a provocar es que este excedente de glucosa, ya una vez que tengo mis reservas de glucógeno cubiertas, porque hay un límite, ¿verdad? Estas moléculas de glucosa se van a transformar a través de una vía llamada vía de la lipogénesis, se van a transformar en ácidos grasos y posteriormente estos ácidos grasos, junto con una molécula de glicerol, se van a esterificar para formar triacilgliceroles. Todas estas vías metabólicas se van a llevar a cabo principalmente por la acción o por acción, sobre todo ante la presencia de insulina. Entonces, por eso vemos aquí que la insulina, muchachos, aquí la insulina se incorpora al receptor de insulina y una vez que se lleva a cabo ese mecanismo de acción que ustedes ya conocen, que es el de tirosina intrínseca, esto va a favorecer que se active el GLUT4, que el GLUT4 incorpore las glucosas y una vez que la molécula de glucosa es incorporada a las células, pues también la insulina a través de este mecanismo de acción va a activar las enzimas clave de la glucólisis de inicio para formar energía y ya después se van a activar las enzimas clave para formar glucógeno y para formar ácidos grasos y triglicéridos, ¿no? Triacilgliceroles, es decir, van a activar la insulina, las vías y las enzimas clave de la glucólisis, de la glucogenogénesis, de la lipogénesis y la esterificación de ácidos grasos. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Entonces, todas estas vías metabólicas en periodo postprandial se van a activar gracias a la insulina y también de una vez comentamos, gracias a la presencia de hormonas tiroideas, claro, siempre y cuando estén en estado o en situación normal, cuando se elevan o cuando bajan, ocurren otros cambios distintos, ¿no? Sobre todo cuando se elevan, las vías metabólicas van a sufrir algunos cambios. Me voy a ir a un esquema ya integrador, muchachos. Me voy a ir a este esquema. Entonces, fíjense muy bien. Entonces, cuando nosotros en este caso incorporamos, cuando nosotros tenemos ya glucosa disponible porque hemos comido, toda la glucosa, gracias a la hormona insulina, que va a activar al GLUT4, va a ayudarnos a incorporar la glucosa a las células e inmediatamente esta glucosa se va a fosforilar. Esta glucosa se va a fosforilar en glucosa 6-fosfato por medio de una enzima llamada glucosinasa o exosinasa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia esencial? Pues la glucosinasa va a ser la enzima que va a estar principalmente presente a nivel hepático, en el hígado, ¿sale? Y la exosinasa va a ser una enzima que va a estar presente en otros tejidos como el músculo, ¿sale? Independientemente de que sea glucosinasa o exosinasa, pues finalmente el objetivo va a ser fosforilar la glucosa, es decir, un fosfato, incorporarle un fosfato a la glucosa para, en este caso, transformarla en glucosa 6-fosfato, ¿no? En este caso, ese va a ser el objetivo, ¿no? Entonces, una vez que se incorpora la glucosa y se fosforila a través de la glucosinasa exosinasa, fíjense muy bien, de hecho la glucosinasa forma parte de la familia de exosinasas, ¿sale? Sé que son enzimas que van a realizar fosforilación de moléculas, ¿sale? Entonces, principalmente, bueno, van a fosforilar qué moléculas, monosacáridos, ¿no? Como glucosa, ¿sale? Hay otras exosinasas para fosforilar fructosa, para fosforilar galactosa, pero en esencia las exosinasas fosforilan monosacáridos, ¿no? Como glucosa. Y bueno, la glucosinasa particularmente va a fosforilar la glucosa a nivel hepático. Esto es importante, muchachos, porque esta va a ser nuestra primera enzima clave que vamos a ver en esta reacción metabólica, ¿sale? En esta vía metabólica que es la glucólisis.
Esta es nuestra primera enzima clave y se llama enzima clave porque va a ser activada por insulina, ¿sale? Va a ser activada por hormonas como la insulina. Entonces, viendo ahora ya la vía metabólica un poquito ya más desglosada, pues tenemos esta primera enzima clave. Bueno, vemos que aquí la glucosa, al estar incrementada porque estamos comiendo, pues lo primero que hace la célula es fosforilarla por medio de la glucosinasa exocinasa a través de la acción de la insulina para que se transforme en glucosa 6-fosfato. De las dos enzimas, la que más se activa por acción de la insulina es la glucosinasa, muchachos, ¿vale? Entonces, se considera enzima clave porque es activada por hormonas como la insulina. Van a haber reacciones que no son clave, que no vamos a mencionar, van a existir otras enzimas que no van a ser clave, que no vale la pena mencionar, muchachos, porque en este caso su reacción va a ser reversible y por lo tanto su activación no va a estar dada por hormonas. Entonces ya una vez que se fosforila la glucosa en glucosa 6-fosfato, por una isomerasa que es reversible se transforma en fructosa 6-fosfato. Y luego de aquí viene una segunda reacción importante que nuevamente vamos a fosforilar esta molécula, fructosa 6-fosfato, en fructosa 1,6-bifosfato, es decir, ahora le vamos a incorporar en el carbono 1 un fosfato, y esto lo vamos a realizar por otra enzima clave llamada fosfofructosinasa, ¿sale? Fosfofructosinasa, esta es otra enzima clave también importante de la glucólisis y va a ser activada por insulina. ¿Qué pasa con esta molécula fructosa 1,6-bifosfato? Esta molécula que tiene 6 carbonos se va a fraccionar en 2 de 3, ¿sale? En dos moléculas de 3 carbonos. La primera de ellas es el fosfato de hidroxiacetona y la segunda, que es la más importante para seguir la vía, es el gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense muy bien, cuando nosotros vamos de inicio a formar energía, estas moléculas de hidroxiacetona, por medio de una isomerasa, se transforman en gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, cuando ya tenemos reservas energéticas, cuando ya tenemos energía suficiente, este fosfato de hidroxiacetona puede formar glicerol 3-fosfato y después glicerol para llevar a cabo la esterificación de ácidos grasos, ¿no? Más adelante, ¿sale? Entonces, muchachos, para formar triglicéridos. ¿De qué depende de que se forme gliceraldehído 3-fosfato? Depende de la cantidad de energía que tengamos. Como ahorita estamos necesitando energía, pues por supuesto necesitamos formar principalmente gliceraldehído 3-fosfato para continuar la vía metabólica. Entonces ya una vez que se fraccionan esta molécula en dos, vamos a principalmente a darle camino al gliceraldehído 3-fosfato para continuar la glucólisis, porque nuestro objetivo es formar energía. Entonces ya una vez que se forma gliceraldehído 3-fosfato, este gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato y finalmente 2-fosfonol-piruvato. Y ya para finalmente cerrar la primera parte de la glucólisis, vamos a tener una tercera enzima clave llamada piruvatosinasa, ¿sale? Igualmente, esta sí la mencionamos porque es clave y es activada principalmente por insulina para transformar fosfonol-piruvato en piruvato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay células como los eritrocitos, como los glóbulos rojos, que no tienen mitocondrias. ¿Qué ocurre aquí? Pues el piruvato, al no haber mitocondrias, se va a transformar en lactato y cuando de la glucosa se obtiene el lactato, nosotros a esta vía metabólica le vamos a conocer como glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque esta vía también se va a llevar, además de que se va a llevar a cabo en células que no tengan mitocondrias como son los eritrocitos, también esta vía se va a llevar a cabo en situaciones de baja energía, ¿sale? Cuando hay, de baja cantidad de oxígeno, de bajas concentraciones de oxígeno. En este caso, muchachos, se puede llegar a situaciones anaeróbicas de forma fisiológica. Sí, por ejemplo, cuando hacemos ejercicios, sobre todo de pesas, nosotros vamos a hacer un esfuerzo en nuestros músculos, lo cual va a demandar grandes cantidades de oxígeno y energía, y va a llegar a un punto en que la situación se va a transformar de aeróbica a anaeróbica. Esto es fisiológico y esto no implica ningún inconveniente, ¿no? Tan es así que, bueno, ya una vez que ustedes hacen ejercicio anaeróbico, ejercicio de pesas, pues bueno, la acumulación de lactato que después se transforma en ácido láctico, muchas veces se acumula en el músculo y es lo que duele, ¿no? Pero cuando ustedes
vuelven a hacer ejercicio, ya sea cardio o pesas, pues ese ácido láctico se puede liberar y se puede reutilizar para formar energía, no hay ningún problema. Pero también hay situaciones patológicas en las cuales se puede en este caso estar en condiciones de baja oxigenación. Por ejemplo, cuando hay poca perfusión, es decir, poca cantidad de sangre en los tejidos, por una sepsis, por un choque hipovolémico, por una insuficiencia respiratoria, bueno, ni decir lo que está pasando actualmente con la pandemia, muchos pacientes se agravan precisamente por esto, ¿no? Porque al tener poca oxigenación y poca perfusión de los tejidos, porque toda esta tormenta de citocinas genera un estado de choque importante, ¿sale? Va a generar acumulación de lactato y el exceso de lactato ya en el organismo puede ser bastante peligroso, puede ser incluso mortal, porque este lactato es ácido y se puede transformar en ácido láctico y puede generar una situación de acidosis láctica. Bueno, para fines clínicos, vean que la bioquímica no tiene desperdicio, ¿no? Aquí lo importante es ver, en este caso, las aplicaciones clínicas. Bueno, entonces, si estamos en situaciones anaeróbicas, el producto final de la glucólisis anaeróbica va a ser lactato y estas van a ser las enzimas clave que van a integrar la glucólisis anaeróbica. Sin embargo, si el piruvato se mete a la mitocondria en situaciones de buena oxigenación o cuando tenemos mitocondrias, como por ejemplo en el hígado, ¿verdad? O en el músculo, pues este piruvato se mete a la mitocondria y ya en situación aeróbica se va a transformar en acetilcoenzima A para meterse al ciclo de Krebs. ¿Qué enzima va a favorecer la transformación de piruvato a acetilcoenzima A? Pues la enzima piruvato deshidrogenasa. Esta enzima piruvato deshidrogenasa va a ser también una enzima clave que va a ser activada por insulina y que finalmente va a favorecer la formación de energía, bueno, la conclusión de la glucólisis para finalmente formar energía. Entonces, ¿cuál sería la cuarta enzima clave de la glucólisis y particularmente de la enzima clave de la glucólisis aeróbica? Pues la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces vimos tres enzimas clave en el caso de la glucólisis anaeróbica o de la primera parte de la glucólisis y vemos una cuarta enzima clave de la glucólisis, ¿no? Particularmente de la glucólisis aeróbica, que es la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Entonces las enzimas clave van a ser la glucosinasa hexocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. Y la enzima clave particular de la glucólisis aeróbica es la piruvato deshidrogenasa. Una vez que la acetilcoenzima se transforma, se mete al ciclo de Krebs y ya una vez que se mete al ciclo de Krebs, pues ustedes ya saben que el acetilcoenzima se integra con oxalacetato para formar citrato y de aquí da la vuelta, ¿no? Citrato, isocitrato, oxalosuccinato, alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Bueno, todo esto no se lo tienen que aprender, muchachos, no se preocupen, el ciclo de Krebs no es algo que se tengan que aprender. Aquí lo importante es aprender las vías metabólicas, de dónde se origina la vía, cuáles son los productos, ¿sale? Los productos finales y las enzimas clave, ¿no? Y por supuesto las hormonas que las activan. Entonces, si hablamos de glucólisis anaeróbica, la glucólisis, el sustrato de la glucólisis anaeróbica o aeróbica, nos queda claro que es la glucosa. Pero en el caso particular de la glucólisis anaeróbica, el producto final va a ser lactato. Pero si hablamos de glucólisis aeróbica, los productos finales van a ser los resultantes del ciclo de Krebs, es decir, agua, CO2, ATP, ¿no? Principalmente, que es nuestro objetivo, que es la energía, y coenzimas ADIPA, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esto? Formar ATP, formar energía. Ya una vez que formamos energía, decíamos, bueno, en este caso aquí está, ¿no? El ciclo de Krebs ya totalmente desglosado y los productos obtenidos de la glucólisis aeróbica, ATP, CO2, agua, NADIPA. Decíamos que ya una vez que tenemos cubiertas esas necesidades energéticas, pues ahora lo que vamos a hacer es almacenar energía en forma de glucógeno o en forma de grasa. Antes de continuar, Maldonado, ¿querías preguntar algo? Ah, sí, es que no escuché muy bien qué era la diferencia entre glucosinasa y hexokinasa.
La glucosinasa es una enzima, las dos fosforilan y las dos van a fosforilar monosacáridos, principalmente glucosa, para formar glucosa 6-fosfato. La diferencia es que glucosinasa principalmente está a nivel hepático, está descrita en otros tejidos, bueno, la célula beta también la vamos a ver en su momento que tiene glucosinasa, pero bueno, principalmente ahorita me interesa que se acuerden que principalmente está en hígado y que también la glucosinasa es la que va a estar mayor activada por hormonas, sobre todo por insulina, ¿sale? Todas estas vías metabólicas son las vías que van a estar activadas por insulina, ¿sale? Ahorita estamos viendo las vías metabólicas en qué periodo? En periodo postprandial, es decir, cuando estamos comiendo. Cuando estamos en ayuno, vamos a llevar a cabo otras vías contrarias, ya se van a dar cuenta, ¿sale? Y por supuesto las hormonas que van a participar van a ser otro tipo de hormonas. Entonces todas las vías que vamos a ver ahorita son activadas por insulina en periodo postprandial. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces, ya una vez que formamos energía, ahora lo que vamos a hacer es formar almacenamiento de energía en forma de glucógeno o en forma de grasa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya una vez que la energía, ¿no? Ya cuando hay suficiente cantidad de ATP o de citrato también, ¿no? Por el ciclo de Krebs, hay elevación en las concentraciones intracelulares de estas moléculas, pues lo que se va a hacer es que se van a bloquear el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato por una parte y también la vía del gliceraldehído 3-fosfato para que ya no se continúe la glucólisis, ¿no? Porque ya no me interesa formar energía, ¿sale? Imagínense, por ejemplo, que yo me estoy comiendo una torta de tamal, ¿verdad? Entonces, esa torta de tamal, esas glucosas que yo estoy obteniendo de la torta de tamal, que finalmente el bolillo y el tamal tienen carbohidratos, pues todas esas glucosas inicialmente me van a formar energía, pero resulta que además de echarme una torta de tamal, se me ocurre echarme una quesadilla, ¿no? Una quesadilla frita. Entonces, esa quesadilla frita, pues va a generar excedentes de glucosa, pero pues como yo ya tengo cubiertas las necesidades de energía, pues todas las glucosas que se vayan a incorporar de esa quesadilla frita, ¿no? De flor de calabaza o de las que ustedes quieran, pues ahora en lugar de irse a formar energía, pues se van a ir a formar glucógeno. Entonces, ¿qué pasa? La misma insulina, ya una vez que tenemos suficiente energía, pues va a bloquear el paso de la glucólisis para que entonces esta fructosa 6-fosfato se transforme en glucosa 6-fosfato. Acuérdense que este es paso reversible. Y para formar el glucógeno, la glucosa 6-fosfato se va a transformar en glucosa 1-fosfato por una acción de una mutasa que igualmente es reversible. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el fosfato se cambia de carbono 6, de posición 6 a posición 1. Y esta va a ser la base para formar las moléculas de glucógeno, la molécula de glucógeno, porque entonces estas unidades de glucosa van a unirse con ayuda de varias moléculas, por ahí participa una proteína llamada glucogenina, que es un molde, ¿no? Por ahí va a participar también un trifosfato de uridina, que también sirve yo siempre les digo que es como un pegamento, la mezcla que se utiliza para los ladrillos, ¿no? Para ir conjuntando los ladrillos de una pared, ¿no? Entonces, por medio de una glucogenina que me sirve de molde, un trifosfato de uridina que me sirve como de pegamento, ¿no? El trifosfato de uridina se une a la glucosa para formar UDP glucosa o trifosfato de uridina glucosa. Esto no se lo vayan a aprender, muchachos, simplemente es complementario a la vía. Y ya por medio de una enzima glucógeno sintasa, y una enzima llamada enzima ramificante que va a formar ramificaciones, esta glucosa 1-fosfato, estas unidades de glucosa van a unirse entre sí para formar el glucógeno. Esta vía metabólica, muchachos, es conocida como glucógeno génesis. Entonces ya vimos glucólisis anaeróbica y aeróbica y ahora estamos viendo glucógeno génesis. Y esto se está llevando a cabo cuando hay presencia de insulina, ¿sale? Cuando estoy comiendo. Entonces, ya me comí mi guajolo, ya me comí mi torta de tamal, ¿sale? Decidí también echarme mi quesadilla de flor de calabaza y entonces esa quesadilla se fue para formar glucógeno. Ah, pero resulta que no solamente me estoy echando mi quesadilla,
y mi torta de tamal, sino que además tengo mi champurrado, si no, no sería guajolocombo, ¿no? Y aparte para que la cuña amarre, pues resulta que me voy a echar un paisito de queso, ¿no? Un paisito, o un pay de limón, ¿no? Entonces esos son más carbohidratos. Entonces, pues ya si yo ya tengo cubierto el almacén de glucógeno, porque al final de cuentas hay un límite de glucógeno a nivel hepático y muscular, pues todo ese excedente del champurrado o del atolito, ¿no? Y el paisito de queso que me vaya a echar adicional o del cubilete que me vaya a echar, pues eso ahora va a ayudar a formar grasa, a formar primero ácidos grasos y después triacilgliceroles. Doctora Graciela, ¿algo que comentar? Sí, doctor, perdón, ya estamos en los 90 minutos de clase. No, Entonces, no, pero yo programé la clase hasta las 10. Si están de acuerdo que nos vayamos hasta las 10, lo que pasa es que la primera hora fue informativa y ya esta última hora este, va a ser de clase, va a ser clase efectiva. ¿Hay algún problema, muchachos? No. No, doctor. No, doctor. Bueno, ok, muy bien. ok. Bueno, paramos antes de las 10, no hay ningún problema, ¿no? Doctor, tengo una pregunta. Entonces, la hormona que estimula la gluconogénesis No, no, es no, no. que al No estamos viendo gluconeogénesis, estamos viendo glucógeno. glucogénesis. Sí, perdón. Entonces, significa que al comer más aumenta la glucosa y eso activa a su vez a la insulina. Claro, sí, por supuesto. Cuando tú tienes presencia de glucosa porque estás comiendo, por supuesto que la glucosa se eleva, ¿no? En el momento que nosotros comemos, vamos a tener una elevación fisiológica de glucosa, ¿vale? Me refiero a fisiológica que sí se eleva, pero la insulina lo que se va a encargar es que a través de ese mecanismo de acción y a través de activar el GLUT4, todas las glucosas se metan a las células. ¿Para qué? Pues para que esa concentración de glucosa en la sangre se mantenga en concentraciones normales, ¿no? Entonces, claro que hay una elevación, pero no significa que pues, porque se te elevó ya eres diabético, tienes una enfermedad. No, esto es una elevación fisiológica. Malo cuando las concentraciones de glucosa exceden, ¿no? En este caso, eh, cuando nosotros comemos no debemos de exceder más allá de 140 miligramos de glucosa, pero si una persona que come y se le sube la glucosa a 500, ahí hay un problema, ¿no? Me queda claro que hay un problema y bastante serio, ¿no? Según ese paciente es diabético, qué sé yo, pero, pero bueno, aquí el detalle es que la insulina participa en que esa glucosa ingrese a las células. ¿Para qué? Para que cubramos el primer objetivo, que es formar energía. Una vez que formamos energía, vamos a formar almacenamiento de energía en forma de glucógeno, ¿vale? ¿Qué enzima se va a activar? La glucógeno sintasa. Entonces, esta vía se llama glucógenogénesis, ¿sale? Glucógenogénesis, ¿qué significa? Formación de glucógeno. Por eso en la diapositiva aparece por separado. Glucógenogénesis. Entonces, vimos primero la glucólisis, ¿sí? La oxidación de la glucosa, ya sean, si se va a la vía anaeróbica, forma lactato. Si se va a la vía aeróbica, forma energía, CO2, agua y nadifaz, ¿no? Enzimas nadifaz. Y ya una vez que se formó energía, se lleva a cabo el proceso de formación de glucógeno o glucógenogénesis. Pero bueno, ya una vez que cubrimos las necesidades energéticas de glucógeno, insisto, si yo sigo comiendo, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que esta es una de las razones por la cual engordamos, pues es que si seguimos metiéndole carbohidratos al asunto, pues lo único que vamos a hacer es que ahora estas glucosas adicionales, decíamos del atolito, del pay, de la concha, ¿no? De la concha de nata, etcétera, lo que ustedes coman en exceso, pues ¿qué va a pasar? Ahora lo que va a hacer es que esas moléculas de glucosa van a formar grasita, ácidos grasos de inicio y posteriormente triacilgliceroles o triglicéridos. Bueno, antes de pasar a la hipogénesis, Michelle, ¿qué pasó? Sí, doctor. Es que, bueno, tengo una pregunta. Como lo veo, es que la glucólisis tiene como un límite, por así decirlo, que es cuando ya se cumple como cuando se recupera la energía.
pero ¿cómo es que pasa de glucólisis a glucogénesis? O sea, ¿cómo dice, ah, no, pues ya terminaste tu proceso, ahora vas tú? Por esto, lo estoy señalando, ¿sí lo alcanzan a ver? Ah, ya, ok, Porque sí. cuando tú ya tienes altas concentraciones de energía o de citrato por el ciclo de Krebs, estas altas concentraciones de estas moléculas, o sea, el ATP, el adenosintrifosfato, es una molécula de alta energía, ¿sí? Sí. Es una forma de energía química y a la célula lo interpreta como tal, ¿no? Como energía. Entonces, cuando tú ya formas energía en forma de ATP y este ATP sube sus concentraciones intracelulares, es cuando este ATP le manda la señalización a la célula de que deje de formar glucosa. ¿Por qué? Porque lo que ya no queremos es formar más energía, ¿no? Entonces, ahora lo que le dice a la célula, bueno, ya no formes energía, ahora forma almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía es algo así como tener un excedente, como ahorrar, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tienes un presupuesto, por decirte, se me ocurren 3,000 pesos, o sea, a lo mejor de esos 3,000 pesos, 1,500 los ocupas, la mitad los ocupas para cubrir tus necesidades básicas, ¿no? Comer, ¿no? Y otros 1,500, en lugar de gastártelos, los puedes almacenar, los puedes ahorrar, porque nunca sabes si en algún momento de la vida te vas a quedar sin dinero, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando y estás recibiendo un ingreso fijo, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero siempre es bueno ahorrar, siempre es bueno tener un ahorrito, porque nunca sabes si te vas a quedar sin empleo, si te vas a, si te van a dejar de pagar, ¿no? No sabemos, ¿no? Entonces, siempre debes de tener un ahorrito por si vienen tiempos difíciles. Lo mismo hace la célula, para que no estemos gastando. Muchas veces esto no aplica en la economía, ¿no? Muchas veces tenemos 3,000 pesos y gastamos 4,000, ¿no? O sea, 3,000, 1,500 para nuestras necesidades y lo demás, pues lo gastamos en ropa, en zapatos, en superficialidades y tontería y media, ¿no? Pero la célula no se comporta de esa manera, ¿no? La célula es ahorradora y también es recicladora por naturaleza. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo te puedas quedar en ayuno prolongado o no sabes en qué momento vas a permanecer sin comer. Pues, ¿qué dice el cuerpo? Pues vamos a ahorrar, ¿no? Vamos a ahorrar. Y también, dicho sea de paso, la grasa es una forma de almacenar energía. Por eso también el cuerpo es sabio, ¿no? El cuerpo lo que quiere es no quedarse sin reservas energéticas, porque nunca sabemos realmente si vamos a necesitar por algún ayuno prolongado, por hambruna, por huelga de hambre, por no sé, ¿no? Pueden ocurrir varios. Bueno, entonces el cuerpo, ¿qué dice? Ya una vez que tengo excedente de glucógeno, ya lo cubrí, pues ahora vamos a llenar las reservas de grasita. Entonces, ahora lo que vamos a llenar, hagan de cuenta que esto es como unos tanquecitos, ¿no? Primero, el primer tanque es de energía, ya lo llenamos. El segundo tanque es de glucógeno, ya lo llenamos. Y ahora vamos a llenar un tercer tanque porque tenemos glucosa adicional, pues ahora el tercer tanque lo vamos a llenar. eh, pero ahora en este caso, este tercer tanque corresponde a la grasa, ¿no? A los triglicéridos. Bueno, primero a los ácidos grasos y después a los triglicéridos. Entonces, ¿qué pasa? También la insulina va a activar una vía llamada lipogénesis, la cual se deriva de la acetilcoenzima A, y lo que ocurre es lo siguiente. La acetilcoenzima A va a ser el sustrato de la lipogénesis, pero el problema que ocurre aquí en este asunto es que no puede salir a la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues lo que ocurre es que la acetilcoenzima A se transforma en citrato y el citrato, sí puede salir, sale al citoplasma y una vez que sale se vuelve a transformar en acetilcoenzima A y en oxalacetato. Este oxalacetato se recicla, no hay ningún problema, puede regresar, pero aquí lo que nos interesa es la acetilcoenzima A. Entonces, todo este proceso de salida, ¿no? De conversión a citrato y salida, y nuevamente formación a acetilcoenzima, se le conoce como la lanzadera del citrato. En las vías metabólicas vamos a ver dos lanzaderas, una que es lanzadera del citrato y otra que es lanzadera del malato, que la vamos a ver en gluconeogénesis. Gluconeogénesis.
¿vale? Entonces es importante que tengan bien conceptualizados los términos, las definiciones, ¿no? Entonces, lipogénesis, formación de ácidos grasos y de triglicéridos. Entonces, una vez que se forma acetilcoenzima A, pues se puede llevar a cabo ya la lipogénesis, ¿sale? Entonces, de entrada, para iniciar la lipogénesis, el sustrato es la acetilcoenzima A, pero para que se pueda llevar a cabo, se requiere de la lanzadera del citrato. Y bueno, ya una vez que esta acetilcoenzima A sale, ¿sí? Con ayuda de la lanzadera del citrato, pues la acetilcoenzima A se va a transformar en una molécula de malonilcoenzima A por acción de una enzima clave, ¿vale? Esta sería la enzima clave de la lipogénesis llamada acetilcoenzima A carboxilasa. Esta enzima clave, muchachos, de igual manera es activada por insulina. Y ya una vez que se forma malonilcoenzima A, estas moléculas van a unirse entre sí por varios procesos y reacciones bastante complejos, los cuales no merece la pena verlos a profundidad. Entre ellos participa una enzima llamada ácido graso sintasa, para que finalmente estas moléculas unidas entre sí formen el ácido graso, ¿no? Aquí yo les pongo como ejemplo el palmitato porque es el que mayormente se menciona, es como la glucosa, ¿no? Es el prototipo de los monosacáridos, pues el prototipo de los ácidos grasos es el palmitato. La mayoría de los libros de bioquímica lo ponen como ejemplo, ¿no? Pero bueno, el chiste aquí es que ya se formó el ácido graso y a partir de aquí concluimos la lipogénesis. Ahora, los ácidos grasos no pueden nada más formarse ya, sino al final de cuentas, para que me sirvan como reserva energética, estos ácidos grasos se tienen que esterificar. Entonces, para que se puedan esterificar, muchachos, para que puedan ser esterificados, pues requieren de ser transportados hacia el tejido adiposo y una vez que son transportados, pues se puedan unir a una molécula de glicerol para formar triacilgliceroles o lo que ustedes conocen como triglicéridos. Entonces, este siguiente paso ya final para almacenar grasa le vamos a conocer como esterificación de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El palmitato se va a unir a una coenzima A para formar palmitoilcoenzima A, ¿vale? Para formar una molécula de palmitoilcoenzima A. Este proceso es a lo que le conocemos como activación del ácido graso. Y esto va a ser relevante, ¿por qué? Porque de esta manera el ácido graso va a poder ser transportado por medio de unas lipoproteínas llamadas lipoproteínas de muy baja densidad, las cuales van a favorecer que este ácido graso se transporte al tejido adiposo. Ya una vez que el ácido graso se transporta, la lipoproteína que lo transporta se pone en contacto con la membrana del adipocito, ¿sí? Se pone en contacto con la membrana y aquí en la membrana hay una enzima clave llamada lipoprotein lipasa. Esta enzima lipoprotein lipasa va a ser importante porque va a ser la que le va a dar el paso, al ácido graso para que pueda incorporarse, ¿sale? El ácido graso va a ser transportado por medio de una lipoproteína y a través de esta lipoproteína lipasa va a separar el ácido graso de la lipoproteína transportadora. Entonces, ya una vez que esté ingresado el ácido graso, ¿sale? El palmitoilcoenzima A en forma de ácido graso, ya finalmente se puede unir ya dentro del adipocito, el ácido graso se va a unir a una molécula de glicerol, que es una molécula de alcohol conformada por 3 carbonos, ¿sale? Y ya a través de un proceso enzimático, ¿no? Que favorece en este caso la formación de enlaces ésteres, por eso se llama esterificación de ácidos grasos, pues se forma el llamado triacilglicerol, lo que ustedes conocen como triglicérido. ¿Por qué se llama triacilglicerol? Porque son 3 triacil, ¿sí? De ácido graso y glicerol, ¿no? Entonces, un glicerol más 3 ácidos grasos forma un triacilglicerol y de esta manera la grasa como tal se puede en este caso almacenar en el tejido adiposo. Por supuesto que no se forma un solo triacilglicerol, sino se forman varias moléculas de triacilglicerol. Entonces, ya en forma resumida, en resumen, en estado postprandial, ¿qué vías metabólicas se llevan a cabo? Y se llevan a cabo la glucólisis, la glucogenogénesis, la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos, ¿no? Ya a modo de resumen, pues vimos que la glucosa, cuando estamos comiendo,
se eleva las concentraciones de glucosa y la insulina va a permitir la entrada inicial de glucosa y posteriormente la activación de las enzimas clave de las diferentes vías metabólicas que acabamos de ver, ¿no? En este caso, la primera enzima que se activa es la glucosinasa hexocinasa para fosforilarla en glucosa 6-fosfato y esta posteriormente se va a transformar en piruvato. Si estamos en condiciones anaeróbicas, se transforma en lactato. Si estamos en condiciones aeróbicas, que es lo que ocurre en la mayoría de las células, esta se transforma en acetilcoenzima A, en citrato, y esta se mete a Krebs para formar energía. Una vez que se forma energía, esta molécula se van a ahora a guardar reservas de glucógeno a través de la glucogenogénesis, ¿sale? Pero una vez que se cubren las reservas de glucógeno, sobre todo a nivel hepático y muscular, es donde se realiza esta vía metabólica, pues ahora lo que vamos a hacer es formar reservas de grasa a través de la lipogénesis y la esterificación de los ácidos grasos. Pues recuerden aquí que participa la lanzadera del citrato para sacar la molécula de acetilcoenzima A, transformarla en malonil, palmitato para dar paso a la lipogénesis, y recuerden que aquí hay una enzima clave y luego este palmitato se transforma en palmitoilcoenzima A, ingresa por medio de la lipoproteína lipasa para que se junte con un glicerol, tres ácidos grasos, y formemos dos triacilgliceroles a través de la vía de la esterificación de ácidos grasos. Este esquema, muchachos, es un resumen de lo que acabamos de ver. Y si queremos verlo en forma de un cuadrito, ¿vale? En forma de un cuadro, pues aquí nosotros vemos nuevamente, ¿no? Vía metabólica, sustratos, enzimas clave y productos. Esto es lo más importante que necesitamos que aprendan, ¿vale? Las vías metabólicas, por supuesto, su definición, cuáles son los sustratos, las enzimas clave y los productos. Sabemos que la glucólisis anaeróbica, ¿verdad? Los sustratos de la glucólisis anaeróbica o aeróbica, pues es la glucosa, y si hablamos de los productos, en el caso particular de la glucólisis anaeróbica, pues es el lactato, ¿no? Y si hablamos de los productos finales de la glucólisis aeróbica, pues una vez que se transforma el piruvato en acetilcoenzima y se mete a Krebs, se forma energía, CO2, agua y coenzimas alfa. ¿Qué enzimas participan en la glucólisis? Pues participa la glucosinasa hexocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Y ya para hablar particularmente de la glucólisis aeróbica, pues aquí se agrega la piruvato deshidrogenasa, por eso lo pusimos en negritas. En el caso de la glucogenogénesis, participa la glucosa, el sustrato va a ser la glucosa 6-fosfato, la enzima clave que va a participar en la formación de glucógeno es la glucógenosintasa, ¿vale? Que es la que me ayuda a unir estas unidades de glucosa para finalmente formar glucógeno, ¿no? Entonces, aquí, bueno, también participa una enzima ramificante que, bueno, realmente, pues si bien es mencionada, pues para nosotros no va a ser clave. Para nosotros la clave va a ser la glucógenosintasa. Y ya una vez que se forma el glucógeno, pues decíamos, se forman reservas de grasita, ¿verdad? Reservas de grasa. En este caso, la acetilcoenzima A va a ser el sustrato de la lipogénesis. A través de una enzima acetilcoenzima carboxilasa va a formarse inicialmente ácidos grasos, ¿sale? Y este va a ser nuestro producto final. Y para llevar a cabo la esterificación de ácidos grasos, pues decíamos, el ácido graso se activa en palmitoilcoenzima A, se transporta a través de una lipoproteína de muy baja densidad y a través de una lipoproteína lipasa que está en el tejido adiposo, puede ingresar, ¿para qué? Para que una vez que ingrese el ácido graso se una al glicerol para formar triacilgliceroles, ¿no? O triglicéridos, ¿no? ¿Qué enzimas clave y qué hormonas van a activar tanto vías metabólicas como enzimas clave? Que es lo importante del tema, pues la insulina, decíamos, principalmente, y T3 y T4 en condiciones normales. Y aquí, como dice en la diapositiva, también en el caso particular de la glucogenogénesis, también va a ser estimulada por la hormona del crecimiento y por el cortisol, pero bueno, estas dos hormonas, para no confundir con el tema, van a ser hormonas que principalmente se van a activar en el periodo de ayuno. Ya vamos a ver la razón por la cual estas hormonas activan la glucogenogénesis, pero eso lo vemos ya en la siguiente parte, en las siguientes vías metabólicas. ¿Sale? Eso es lo importante aquí de lo que se debe de aprender. Bueno, estas son las primeras vías metabólicas que vamos a ver.
Faltarían las que se llevan a cabo en periodo de ayuno. Así a modo de resumen, antes de terminar la sesión, para que ustedes vayan revisando el tema. Bueno, por supuesto que el periodo de ayuno implica que dejemos de comer, ¿no? Generalmente cuando pasan 6, 8, 10 horas, pues esto ya se considera periodo de ayuno, ¿no? Por supuesto que esto va a provocar que las concentraciones de glucosa bajen, ¿no? Al contrario de lo que ocurre con el periodo postprandial, en donde suben, en el periodo de ayuno, lo que ocurre es que muchas veces las concentraciones de glucosa bajan, pero bueno, no bajan a una cuestión patológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso del periodo de ayuno, aquí se van a activar otras hormonas. ¿Para qué? Para dar pie a otras vías metabólicas contrarias a las que vimos en el periodo postprandial. Entonces, en las primeras horas de ayuno se libera glucagón y catecolaminas. ¿Para qué? Para que ese glucagón y estas catecolaminas activen ahora lo contrario a la formación de glucógeno sería el rompimiento de glucógeno. ¿Sale? Toda esa reserva de glucógeno lo voy a utilizar, decíamos que era como una caja de ahorro, la cual me va a servir para satisfacer las necesidades energéticas iniciales a través de la vía llamada glucógeno-lisis. Pero ese glucógeno, como hay un límite de reserva, llega un momento en que se termina. Entonces, al cabo de unas 16, 12, algunos dicen que hasta en unas 16 horas, que es donde se acaba el glucógeno, pues ahora lo que generalmente en este periodo, también para seguir satisfaciendo nuestras necesidades de glucosa y que la glucosa no se vaya al suelo, pues el cuerpo lo que va a hacer es transformar glucosa a través de otros sustratos que no sean carbohidratos, como aminoácidos, como lactato piruvato o como glicerol. Y esto, doctores, es a lo que nosotros le vamos a conocer como gluconeogénesis. Ahora sí, ¿sale? Hace rato decíamos, no es gluconeogénesis, es glucogenogénesis, porque es formación de glucógeno, pero ahora aquí se aplica gluconeogénesis, o algunos le llaman neoglucogénesis, es la formación de glucosa a través de otros sustratos que no son carbohidratos. ¿Qué hormonas van a activar estas dos vías? Pues el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Y dicho sea de paso, estas mismas hormonas, para que también tengamos cubierta la necesidad de energía, pues también se van a valer de las reservas de grasa. Entonces ahora en lugar de almacenar grasita, la vamos a utilizar a través de la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis para finalmente formar energía. Entonces, no vamos a ver estas vías todas, sino hasta la siguiente sesión, pero a modo de resumen, ¿sí? Todo esto vamos a tratar de abarcarlo lo más que podamos, pero a modo de resumen, eso es lo que se lleva a cabo en el periodo de ayuno. De inicio, se ocupa el glucógeno de reserva para utilizarlo a través de la glucógeno-lisis. Vamos a utilizar también para mantener las concentraciones de glucosa en situación normal, vamos a formar glucosa a partir de sustratos que no sean carbohidratos, como lactato piruvato, glicerol y aminoácidos que sean gluconeogénicos a través de la vía de la gluconeogénesis. Pero también vamos a ocupar las reservas de grasa que habíamos formado previamente a través, y las vamos a utilizar para formar energía a través de la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis. Entonces ahora, este es un resumen general de lo que serían estas vías metabólicas, ¿no? Entonces, ocupamos glucógeno para formar glucosa 6-fosfato y satisfacer necesidades energéticas, o si estamos a nivel hepático, lo sacamos en forma de glucosa, ¿no? Para mantener la concentración de glucosa alta. Una vez que se acaba el glucógeno, pues tenemos que seguir manteniendo esta glucosa en concentración normal. Por lo tanto, ocupamos la vía de la gluconeogénesis. Y también para seguir teniendo concentraciones de energía suficientes, utilizamos la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis. También a través de la lipólisis yo voy a obtener glicerol para seguir alimentando a la gluconeogénesis. Y bueno, esto sería como que algo así, un resumen de todo lo que hemos mencionado así en forma muy general. Por supuesto que esto lo vamos nuevamente a ver la siguiente sesión y ya en forma ya más profunda vamos a ir mencionando
cada una de las vías metabólicas que corresponde ver ya en este periodo, ¿sale? Pero eso lo vemos la próxima sesión. Sí es importante, muchachos, que por favor estudien. Voy con esto a cerrar la sesión en este momento.